Hola, Tukari Temai. Luego les explico qué significa eso. Estamos aquí en la nueva versión de enseñanza debido a las situaciones que han pasado en nuestro México, que nos ha obligado a proceder de esta manera. El tema que me toca considerar con ustedes en esta clase que le he puesto la de número 1 es el de desarrollo de técnicas de enseñanza. Obviamente para ustedes como buenos psicopedagogos, generación actual, voy a comenzar a dar la bibliografía, los libros en los cuales se pueden basar, fundamental si quieren consultar algo, si quieren aprender más. El primero de ellos es el de Psicología Educativa, la ciencia de la enseñanza y el aprendizaje de Anderson, editorial Trillas del 97. Ese lo encontré en la librería de El Sótano, enfrente de Bellas Artes, se lo pueden encontrar. También está otro libro que se llama Nuevas Estrategias para el Desarrollo Educativo, pero habla de algo de una investigación intercultural de alternativas no formales. Esto no formal nos puede confundir, entonces yo sería de la idea que mejor ya cuando tengan más conocimiento lo puedan consultar. Y el tercero es de una autora, un gran personaje en México que tiene fama en la enseñanza y el aprendizaje, que es González Ornelas Guadalupe. Entonces cualquiera del primero o el tercero son los que pudieran consultar en caso de necesidad o de mayor inquietud de ampliar su conocimiento. Este soy yo, soy Jorge Alejandro Solano Ponce, médico general por el Politécnico, especialista en medicina familiar por el Seguro Social. En mi práctica médica tuve pacientes que en fase terminal se encontraban y que acudían conmigo en busca de un algo, de una esperanza, de un algo que yo no supe qué era. Inclusive una paciente que me comentó que no se quería morir y me dijo: doctor, ayúdeme a no morirme. Yo dije: pues si lo que le queda es morirse, entonces ¿qué le puedo ayudar? Y me enteré de la existencia de la tanatología. De ahí fue mi inquietud por estudiar tanatología, serme tanatólogo. Entonces mi primer diplomado fue en el Instituto Mexicano de Tanatología. Era auspiciado en el Hospital de 25 del Seguro Social. Ahí estuve 9 meses. Tuve una introducción agradable, un conocimiento que yo desconocía, y fue el inicio de un camino que todavía continúo avanzando. Después tuve otro diplomado. Este era auspiciado por la UNAM y por parte del ISSSTE. También varios meses con un conocimiento diferente, pero complementario del primero, hasta que conocí aquí el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Ahí me llevé de varios diplomados, diplomado en tanatología, terapia de duelo, de tanatología, uno de hipnosis ericksoniana. El diplomado del DIDIES era de investigación, es un diplomado de investigación en docencia y educación en salud. Ese era médico, porque fui jefe en el Seguro Social. Hice también un diplomado en pedagogía porque fui profesor en la FE Zaragoza, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, durante 19 años. Y también aprendí algo. Y me considero profesor enseño la interpretación de electrocardiogramas para médicos familiares. Porque en la actualidad, en las unidades de medicina familiar y en las clínicas de medicina familiar, tanto del ISSSTE como del Seguro Social, ya se cuenta con el electrocardiógrafo. Y el médico familiar no sabía interpretarlos. Bueno, que todavía hay una gran cantidad que no saben, pero bueno. Entonces, y posteriormente hice una maestría en educación en La Salle, y otra aquí en el IMPO, la maestría en tanatología. Ahí me nombro como estudiante de filosofía, porque cuando hice esta diapositiva todavía debía una materia, pero ya la aprobé afortunadamente. Ahorita, desgraciadamente, por las situaciones administrativas secundarias a lo del 19 de septiembre, perdón, no he podido seguir los trámites para la titulación. Y por último, una maestría en hipnosis ericksoniana en el Centro Ericksoniano Mexicano. Ese soy yo.
Aquí en estas diapositivas, desde mi punto de vista tanatológico de hipnoterapia, hipnoterapeuta, filósofo y ser humano, a todos mis alumnos les comento que de las diapositivas que pongo, vean, observen, analicen qué emoción les despierta ver lo que están viendo. En este momento pues no estoy frente a ustedes y me gustaría preguntarle a cada uno qué es lo que les hace sentir esta imagen de la luna, las estrellas, el cosmos, el universo. Y desde el punto de vista de filosofía, decía Sócrates, yo les voy a enseñar a filosofar, no les voy a enseñar filosofía. Entiéndase, les voy a enseñar que ya saben, probablemente, pero no lo han sistematizado. Les voy a enseñar a pensar, no tanto darles conocimiento, no tanto darles definiciones, conceptos. Esto lo pueden encontrar, si imagínense en época de Sócrates, él no daba conceptos, no daba definiciones, y eso que había pocos libros, y no porque no hubiera libros, sino porque él consideraba que era mejor que la gente pensara, sacara su propio conocimiento, porque él decía que existían dos mundos, el mundo material, real, que es donde estamos habitando, parados, en este momento sentados como estemos, pero estamos aquí presentes, y el mundo de las ideas. Y él decía que todos venimos del mundo de las ideas, entonces ya traemos conocimiento, nada más hay que sacarlo, hay que recordarlo. Entonces aquí va a ser algo semejante. Tukari Temai, palabras de nuestro pasado, de nuestras raíces antiguas, que significa te deseo un nuevo, lindo, bonito día, para que lo disfrutes. Y recordando también nuestras raíces, que a lo mejor iban al par de la época de Sócrates o más atrás, con otro tipo de conocimiento, pero al fin conocimiento de la materia, de la naturaleza, del ser humano. Ahí me faltó poner en mi biografía el hecho que también me gusta frecuentar las situaciones de naturaleza, de energía, de espíritu, de temazcal. Ahí observamos a un chamán que no es brujo, que no es hechicero, simplemente es un hombre de conocimiento. Por definición se considera que es aquel que sabe, o aquel que ve en la oscuridad, que es un guía, que es un maestro, tal vez un curandero, por su conocimiento de la naturaleza, de la flora y también de la fauna. Y entonces les digo, el tema que vamos a ver tiene que ser calificado. Y entonces esto es lo que tradicionalmente se considera un 50% de examen, que ese lo vamos a tener. Yo espero que las ausencias sean pocas, de no vernos, y podamos hacerlo. 30% de asistencia es esa consideración. Aunque nos veamos 6 clases nada más, va a ser sobre 6 clases. Obviamente van a requerir ya el conocimiento de estas presentaciones, porque el examen va a englobar todo lo que se comente en estas clases. Participación, bueno, pues ahora ni modo, ahí me están ganando porque no los tengo de manera directa. Y tareas que vamos a ir dejando. Y comenzamos el tema. Se considera que el aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los profesores tratan de integrar en uno solo, un proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, aprendizaje y enseñanza. Enseñanza, yo te doy mi conocimiento y tú lo haces tuyo, aprendes de él, y de esa manera inicias una nueva actividad en tu vida o un comportamiento diferente al que haces. Entonces se considera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, su función principal no es solo enseñar del maestro, sino hacer que sus alumnos aprendan. Y aquí me gusta hacer la diferenciación. Hay ocasiones en que aprendemos de alguna materia tal para aprobar,
para seguir nuestro camino en la carrera, en lo que estemos estudiando. Aquí lo más interesante es que el alumno aprenda, o sea, con H intermedia y doble E, que haga suyo el conocimiento. Al ser suyo ese conocimiento, va a tener un conocimiento significativo, y ese conocimiento significativo lo va a utilizar en su vida, en su camino. Y bueno, ni hablar, comenzamos con la primera tarea. Aquí les pido que contesten con sus propias palabras por escrito, manualmente, no en computadora, lo siguiente. ¿Por qué manualmente? Porque en computadora pues ya me la sé, que es fácil copiar y pegar. Y entonces a veces ni razonamos, ni pensamos, ni analizamos lo que estamos viendo. Simplemente lo hacemos por cumplir. Y manualmente porque también con mis estudios puedo tener cierto conocimiento de la persona en relación a la manera como está escribiendo. Entonces, si me da permiso la persona, si llego a detectar algo, de comentarle lo que encontré con todo gusto. Si me dice que no, no hay ningún problema. Y lo que van a contestar es, ¿qué es educación? Esa es una. La otra es, ¿qué es filosofía? La otra es, ¿qué es filosofar? Eso ya más o menos se los dije, pero tienen que decirme qué es filosofía. Y filosofar se deriva de la primera. Y la cuarta es, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza? No quiero que me den definiciones de diccionarios, que digan el diccionario fulano de tal, menciona tal definición. No, quiero que ustedes, si quieren, lo lean, o si ya se lo saben, adelante. Lo lean y me digan con sus palabras qué se interpreta para ustedes. Y falta una quinta, que es, ¿qué es pedagogía? Porque algunos confunden educación con enseñanza y enseñanza con pedagogía y creen que es lo mismo. Y hay sus diferencias. Valdría decir que por eso hay carreras diferentes. Una es de educadores, otra de pedagogos. Y de ahí se deriva la enseñanza. ¿Sale? Espero que haya quedado claro. Yo espero que no haya preguntas porque no las puedo contestar en este momento. Seguimos adelante. Y entonces aquí se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendizaje, se los había dicho, con H intermedia es, tenemos conocimiento, inclusive de la misma vida tenemos conocimiento. Aprendemos sin necesidad de ir a la escuela. Alguien dice, ¿dónde aprendiste tal situación o tal cosa o tal vivencia? Y algunos dicen, aprendí en la universidad de la vida. Bueno, ok, pero hay algunos que necesitamos que nos orienten, que nos digan, que nos platiquen. Y ahí tenemos un aprendizaje. Cuando lo hacemos nuestro, tiene la H intermedia. Es un aprendizaje, aprender. Y eso sirve para nuestra vida, para nuestra actitud, para nuestro comportamiento. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos que explica en parte el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad. ¿Qué significa todo esto que dije? El ser humano, dentro de su sistema nervioso central, llámese cerebro, presenta cambios en base al conocimiento que va obteniendo. Presenta habilidades en su sistema músculo-esquelético. Presenta comportamientos en base a su personalidad y a la sociedad donde está viviendo. Por ejemplo, si alguien estudia la carrera de licenciado, pues se va a comportar como un licenciado. Quien estudia la carrera de profesor se va a comportar como un profesor, el médico, la enfermera, etcétera. Ya vamos a dejar de ser lo que éramos. Y se menciona de un cambio interno, un cambio de la estructura interna. Y esto es porque, si recuerdan, tenemos una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo la tenemos en la zona prefrontal, en la frente. En esa memoria a corto plazo, el conocimiento nos llega por cualquiera de los 5 sentidos que tenemos. Y ahí dura máximo 2 minutos. Algunos autores mencionan que menos, otros mencionan que más, pero en promedio son 2 minutos.
Y ese conocimiento, una de dos, o lo pasamos a la memoria a largo plazo o lo eliminamos. Como por ejemplo, nos puede llegar un número telefónico que antes eran 8 dígitos, que decían que era lo permisible para esta estructura cerebral. Ahora son 10, pero la mayoría tiene el 55 antes, que sí, o sea, no es de dificultad recordarlo. Ese número telefónico no los dan. Si somos distraídos en ese momento, lo perdemos. Y tenemos que volverlo a preguntar, o volverlo a leer, o volverlo a localizar. Ok, no lo perdemos porque no tenemos distractores. Lo tenemos en la memoria a corto plazo. Si nos interesa, lo pasamos a la memoria a largo plazo y ahí se nos queda por siempre, para toda la vida. Esta memoria a largo plazo se localiza en la parte central del cerebro, entre varias estructuras, y se le denomina hipocampo. Esa es como es nuestra USB del ser humano. Gracias a esa memoria a largo plazo, sabemos quién somos, recordamos quién somos. Sabemos o reconocemos a las personas alrededor nuestro, bueno, a nuestros familiares, parejas, lo que sea. Recordamos dónde vivimos, recordamos a dónde vamos, de dónde venimos, etcétera. A alguna persona que ha tocado desgraciadamente ser operada de esa parte del cerebro, se quedan como perdidos, porque no recuerdan nada, no recuerdan quién son. Y pudo haber sido el científico más importante o famoso de su momento, y al ser retirada esa parte del cerebro, se retira todo su conocimiento. Entonces es bien importante aprender mientras podamos. Y en este aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y psicológico. ¿Qué significa? Que todos nacemos bien parecidos los seres humanos, pero no somos iguales. Y alguien tiene más capacidad biológica, más capacidad intelectual, más capacidad física. Pudiéramos decir que inclusive más capacidad de agudeza visual, más capacidad de poder hablar, etcétera. Somos diferentes totalmente, y eso se nos dota al nacer en nuestros cromosomas, y por consiguiente un aspecto psicológico, y ese aspecto psicológico se define generalmente en nuestra historia de vida. Si fuimos unos niños, adolescentes, preadolescentes, púberes, como quieran llamarle, felices, respaldados, con buenas atenciones, vamos a ser adultos normales, como indica la sociedad. Pero si fue todo lo contrario en nuestra infancia, adolescencia, que haya sido de sufrimiento, de tristeza, de, no sé, de privaciones, entonces psicológicamente no vamos a ser de la condición normal que la sociedad marca. Porque sí saben que la condición de normal o anormalidad está dado por la sociedad. Por ejemplo, hablando de la presión arterial sistémica, ¿cómo supieron cuál era la normal? Pues se fueron a X ciudad, país, y ahí agruparon a las personas sanas, sin ninguna enfermedad, de peso semejante, edad semejante, sexo diferente, pero condiciones de salud. Y se les tomó la presión y dijeron, todos tienen 120/80. Entonces la presión normal es de 120/80. Quien se salga de este rango ya no es normal. Y así sucedió con muchas cosas. Con el coeficiente intelectual, con X funciones del organismo. Entonces todo eso nos está influyendo. Pero también influye en la manera de aprender, la forma como se organiza una clase, su contenido, los métodos, actividades, inclusive la relación con el profesor, porque si el profesor les cae no bien, luego entonces la atención no va a ser adecuada y el aprovechamiento no va a ser adecuado. O si al profesor los alumnos también no le caen bien, entonces puede ser de una tendencia diferente a lo que se considera normal para impartir una clase. Y la relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es una causa-efecto, pues hay aprendizajes sin enseñanza formal y enseñanza formal sin aprendizaje. Que eso es lo peor, que vengan a clase y no aprendan. Mas sin embargo hay situaciones que la universidad de la vida nos enseña. Como por ejemplo, cuando tenemos nuestro primer automóvil,
se nos poncha una llanta y no sabemos ni cómo poner el gato. Bueno, es más, ni sabemos que existe el gato. Y entonces ahí tenemos que aprender necesariamente, sin que nos den clases. Y tenemos que aprender por necesidad. Y entonces aquí dicen, les decía, el reto del profesor es que el alumno aprenda, pero que tenga un conocimiento, un aprendizaje significativo, o sea, aprenda a aprender para la vida. Alguien decía por ahí, enséñame a pescar, no me des el pescado, porque si me acaba el pescado y no voy a saber qué hacer. Aquí es lo mismo, y es lo que decía Sócrates, yo te voy a enseñar a filosofar, no te voy a enseñar filosofía. Porque al final de cuentas la vida es nuestra y es personal, y lo que hagamos cada quien por cada uno de nosotros es lo que va a darnos un mejor camino en esta vida, que puede terminar en cualquier momento, como se dieron cuenta ahora el 19 de septiembre. Y ahora el término de estrategia tiene su origen en un medio militar. Han escuchado que dicen estrategas militares. Y ellos lo consideran como el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos, obviamente militares. Vamos a decir para la guerra. Y entonces alguien vio las palabras y le atrajo. Y así dicen que una acción estratégica consiste en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se consigue el objetivo propuesto. En otras palabras, entiéndase, la estrategia es hacer un plan. Y en este caso podemos pensar en un plan de vida. ¿Cómo va a ser mi vida? No nada más profesional o de educación. Yo les platico de 5 aspectos para planear la vida. 1, el aspecto físico de salud, de condición física. Otro, el espiritual. Aunque sean ateos, tenemos espiritualidad y hay que ver esa condición. Otro es el económico, también vale tener algo. Y el familiar. Y aparte el profesional, y el familiar y el profesional. Yo ahí les platico, ahorita no los veo, no sé qué edad tengan, pero cuando son jóvenes les digo, haz tu plan de vida a 20 años, pero primero a 5, a 10 y a 20 años. ¿Cómo quieres estar? ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo quieres ser? ¿Con quién quieres estar? Si ya son medianones, bueno, a 3, a 5 y a lo mejor a 10 años. Y si ya son de mi edad, pues a 2 años, a lo mejor a 5, y de ahí para atrás. Pero es real y hacerlo para vivir plenamente lo que queremos vivir, andar por el camino que queremos andar. Porque es lo que queramos nosotros, no lo que se nos imponga o lo que se nos diga. Y eso es parte de la enseñanza y del aprendizaje que le vamos a dar a nuestros alumnos. Y militarmente se habla de técnicas y tácticas. Ya ven que también se habla de tácticas de guerra. Pues acá vamos a hablar de planes. Y si quieren pueden ponerle técnica de vida. ¿Qué técnica quiero seguir? ¿Y qué táctica voy a seguir para complementar mi vida? Las estrategias de aprendizaje cognitivas que dan un conocimiento, esas nos permiten transformar la información en ese conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que una vez que las interiorice el alumno le van a permitir organizar la información y a partir de ella hacer inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, facilitándoles su proceso de aprender a aprender. ¿Esto qué significa? Todos tenemos un bagaje de conocimientos. Se oye medio especial bagaje. Un almacén de conocimientos almacenados. Almacenados en esa memoria a largo plazo que les comento, que nos hace darnos cuenta quién somos. Porque yo, a pesar de que ya estudiase el siglo pasado medicina, me acuerdo de la medicina y me acuerdo que soy médico. Entonces nos llega un conocimiento nuevo, lo relacionamos con el conocimiento que tenemos almacenado. Hacemos yo les digo, un tipo licuado con los dos conocimientos y sale un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es un conocimiento significativo que nos está dando un aprendizaje significativo y que nos va a hacer diferentes.
yo espero que sea hacia lo mejor, ser diferentes hacia lo mejor, porque hay ocasiones que también aprendemos cositas que nos llevan hacia abajo, y eso no es lo adecuado. Hay que seguir hacia arriba, total y plenamente. Ahora, esas estrategias, tácticas, técnicas de aprendizaje son un conjunto de funciones y recursos que son capaces de generar unos esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas. Todo conocimiento nos debe de servir para solucionar, vamos a llamarle problemas. Otros le llamarán retos. Otros le llamarán el sentido de la vida. Pero nos debe de servir para seguir adelante. Seguir adelante. Alguien me puede preguntar filosóficamente, ¿y seguir adelante a dónde? ¿Para qué? Pues esas son preguntas que tú tienes que contestarte. Una de las características de la filosofía, dicen por ahí, es el hacer preguntas, aunque no encontremos la respuesta. Y hay veces que hacemos las preguntas y nos hace sentir bien el hecho de haber hecho esa pregunta. O hay veces que planteamos también la pregunta de una manera literal bien hecha, que ahí mismo va la respuesta. La cosa es pensar. Ahí lo interesante no es el hecho de hacerla, o sea, como tal el fundamento de hacer la pregunta, sino el hecho de pensar para hacer la pregunta. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy relacionando? ¿Qué estoy criticando? ¿Qué estoy reflexionando para hacer esa pregunta? Y eso es lo importante, hacer la pregunta, aunque no tengamos contestación. Y así pasaba con los antiguos griegos. Ellos preguntaban, ¿existe Dios? Y pues se encontraban respuestas antropomórficas, o sea, eran seres que tenían forma humana porque ellos sabían que eran humanos. Alguien decía por ahí que si los caballos pensaran en la existencia de un Dios para ellos, iba a tener la forma de caballo, porque es lo que ellos predomina. En la época de Sócrates, bueno, más bien Sócrates vino a dividir la época o las épocas. Estaban los filósofos que se conocían como presocráticos, antes de Sócrates. Y ya después viene la era o época socrática. Los presocráticos se dedicaban a pensar acerca de la naturaleza, del cosmos, del universo. Un punto para ellos de duda era de dónde se originan las cosas. Eran 7 los presocráticos más importantes que nos dice la historia. El primero de ellos fue Tales de Mileto, que fue el primer filósofo que se considera como filósofo. Y ellos decían, unos decían que se originaba en el agua, porque el agua es líquida, se puede hacer sólida y haciéndose más sólida se convierte en piedras. O se puede hacer vapor y al hacer vapor da lugar al aire, y etcétera. Eran los razonamientos que ellos tenían. Otros decían que era la tierra. Otro decía que era el fuego, y lo decía de manera interesante. Él decía, por ejemplo, que el universo, o más bien la tierra, estaba cubierta por una gran bóveda de metal, con pequeños orificios, y que detrás de esa bóveda de metal había fuego. Porque él al voltear al cielo y ver las estrellas, veía los puntitos rojos que tintilaban. Y entonces él decía, de aquel lado hay fuego. Ahorita nos puede parecer absurdo, pero un maestro nos decía, para poder valorar el pensamiento de estos personajes, de estas personas, tenemos que ubicarnos en su época y en su pensamiento con carencia de tecnología, con falta de conocimiento, con falta de ciencia. Y se puede entender, lo podemos entender. Ya con Sócrates se dedicó a pensar en el ser humano, en la importancia del ser humano. Pero bueno, eso nada más fue una cápsula de conocimiento. Ahora, las técnicas de aprendizaje forman parte de las estrategias y pueden utilizarse en forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza. Aquí yo les preguntaría si estuviéramos presentes, denme ejemplos de esto.
o sea, de las técnicas de aprendizaje que forman parte de las estrategias. Técnica es como vamos a hacerlo, estrategia lo que estamos planeando, y pueden usarse en forma más o menos mecánica, como ¿qué se les ocurre? Que aprendamos de manera mecánica sin tener que pensarle el gran tiempo. No sé, ahí se los dejo de tarea también para que lo analicen y me den algunos ejemplos. Esas son las técnicas. Y en cambio dice, las estrategias son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje, como se lee ahí. Entonces, para tener estrategias es el plan. Tenemos que razonarlo, pensarlo, criticarlo, analizarlo, reflexionarlo, para llegar a una meta, a un objetivo. Ahí la situación es tener una estrategia A, y yo digo que a lo mejor una B, y a lo mejor hasta una C. Por si la estrategia A no nos funciona, pues tenemos la B y tenemos la C. Porque si nada más tenemos una y no nos funciona, pues vamos a entrar en depresión. Entonces, es la manera como debemos de actuar cuando demos clases, y es más, cuando queramos aprender. Si tenemos un maestro que nos aburre, híjole, inquietarnos nosotros mismos con pensamientos, con procesos de respiración. Luego, si nos llegamos a ver, yo espero que sí, les voy a enseñar técnicas de respiración y de reflexión, para que tengan algo más que les ayude, una herramienta más que les ayude a captar lo que deban de captar. Ahora dice, las estrategias que debemos diseñar para promover el aprendizaje, o sea, el plan que vamos a elaborar para los estudiantes como profesores, deben llevarlos a diversas situaciones, como aprender a formular cuestiones. ¿Qué significa esto? Es aprender a preguntar, a cuestionarse todo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso que mencionan que los niños son como esponjitas, que todo absorben. No inventes. Bueno, a lo mejor siendo niños pequeños puede ser. Pero si se acuerdan, hay una etapa del ser humano, que no me acuerdo exactamente si es a los 3, 4 años o 5, donde a todo le ponen un porqué. Entonces creo que comienza a los 3 años. Uno adulto les dice algo, ¿y por qué? Y otra cosa, ¿y por qué? Y puro por qué. Yo no sé, yo no soy psicólogo, si tenga una conexión directa con el cerebro para recibir una explicación que convenza, pero siento que sí, porque estamos hechos humanamente. Y los griegos decían, la diferencia entre el ser humano y los animales, que ellos no les llamaban animales, ellos les llamaban bestias, era el razonamiento. Es el razonamiento, no era. Bueno, en algunos sí era, pero bueno, no. En todos nosotros es el razonamiento, el poder cuestionar. Había preguntas que se hacían, un por qué, un para qué, un cuándo, un con quién, un dónde. Porque muchas veces actuamos, alguien decía como un camarón en alta mar. Bueno, ni en alta mar, en donde hay olas, y es llevado de un lugar para otro. Y aquí la gran desgracia es que la vida se nos va. O sea, le digo, no los veo. Yo ya paso de X edad. Entonces yo ya valoro más la vida, porque ya siento que me falta menos para llegar a no sé dónde. Bueno, al final. Pero ustedes, si son jóvenes, lo que menos hacen es pensar en ello. Pero el tiempo pasa rápido, la vida se va. Y ya cuando nos damos cuenta, híjole, ya estamos del otro lado. Pero bueno, esa es catarsis mía. Y saber planificar es la otra cuestión que el profesor debe de plantearle al alumno, convencerlo. Que el alumno cree de crear sus tácticas con una secuencia para aprender mediante la reducción de una tarea o un problema a sus partes integrantes. Que tenga un control de su propio esfuerzo y no dejar nada para el último momento. Como, bueno, no sé si nada más si en México que estudiamos unas horas antes del examen. Antes era por lo menos 3 días antes, ya luego se redujo a 2, luego a 1, y creo que es antes de entrar a clase cuando estudiamos.
Pero bueno, y entonces que tengan una secuencia de aprendizaje. Aquí se va a oír muy burdo, muy simplón. Pero para poder hablar, primero aprendimos las vocales, que son con las que nos enseñaron. Luego a alguien se le ocurrió mencionar que las consonantes, híjole, eso no fue tanto el pleito, que eran muchas, bueno, son muchas, comparando con las vocales. El pleito era combinar las vocales por las consonantes para formar una palabra que tuviera un sentido. Y luego no se conformaron con que nada más hiciéramos palabras, sino también juntar palabras para hacer oraciones. Y de las oraciones para aventarnos un gran rollo. Entonces, pero todo es secuencial, todo es secuencial. Igual para aprender a caminar. Primero, bueno, no todos aprendimos a gatear, pero sí a levantarnos, a caminar, a dar pasos. Y ya después quisimos brincar y luego correr. Y entonces, todo secuencial, todo secuencial. Y así es la vida. Entonces, si queremos hacer una carrera, pues tenemos que aprender lo que nos interese. Me faltó comentarles, creo, no recuerdo, que la memoria a corto plazo nos llega información por los 5 sentidos. No toda nos la quedamos. La memoria a corto plazo selecciona lo que me sirve, lo que me interesa, lo que me hace falta. Y eso pasa a largo plazo. Lo que no tiene ninguna función para mí, se desecha. Te va desechando. Igual así pasa con el conocimiento de las carreras. Hay cosas que a lo mejor yo siendo médico, huyendo de las matemáticas, cuando me tocó llevar estadística, ni caso le hice, porque no me entraba. Y aquí no significa que yo sea malo para las matemáticas. Significa que, no sé si saben ustedes, de la existencia de las 8 memorias o las 8 inteligencias de Gardner. Que cada uno domina una, por lo menos. Habrá alguien que tenga 2, 3 o 4. Y entonces yo puedo ser bien bueno para el deporte, pero para leer, para observar cuadros, para la música, para las matemáticas, ser una nulidad. Y alguien puede ser un excelente matemático y sucede lo contrario. Para el deporte a lo mejor no funciona. Y no es que sea malo para el ejercicio, el deporte, sino que su habilidad es otra. Y así somos también nosotros. Y también debemos de aprender esto para saber hacia dónde dirigirnos. Porque si yo quiero tener una carrera de matemático y soy mejor para la música, pues qué carambas hago en las matemáticas. Que tienes que ir a la música. Ya más adelante, cuando nos veamos, me recuerdan, tengo un cuestionario donde cada uno se puede clasificar en qué inteligencia o qué inteligencia le predomina para saber si está bien en su carrera, en su trayecto de vida, en su camino. Eso lo vamos a ver después. Y entonces hay que enseñar que esté vinculado todo en su control de aprendizaje. Que su esfuerzo, su respuesta, sus descubrimientos, a partir de lo que está cuestionando, se vuelva real. Se haga una realidad para él. Porque también de qué sirve estar pregunte y no encontrar respuestas. De preparación de carrera hablando, no filosóficamente. Filosóficamente es otra situación. A lo mejor filosóficamente es hacer preguntas por la vida, de la existencia, de la creación, no sé. Pero aquí, por ejemplo, decir, quiero ser psiquiatra. Pues sí, pero para ser psiquiatra primero tienes que ser médico. Y para poder entrar a la carrera de medicina primero tienes que hacer prepa. Y para entrar a prepa tienes que hacer la secundaria y la primaria, etcétera. Entonces, tenemos un plan, tenemos una estrategia, tenemos una trayectoria. Y hay que saberlas encaminar. Y también ayudarlos a facilitar a la reflexión sobre los factores e inconvenientes de progreso en la tarea de aprendizaje, como les comentaba. Si yo soy malo para las matemáticas, ¿qué carambas hago en una carrera relacionada con las matemáticas? Si a alguien le da miedo la sangre, ¿qué carambas hace en el sector salud? Si a alguien
No, yo espero que no. Les iba a decir, tenga artritis reumatoide, ¿qué caramba hace como secretaria si no puedo poder escribir en máquina rápido? Pero no, espero que no pase eso. Pero así situaciones de esa índole. Entonces tenemos que, no es el deseo de yo quiero ser, sino tengo la capacidad para ser. Y es lo que tenemos que hacerles ver a los alumnos, dependiendo del grado que estemos dando clase. Y aunque sea en superior, yo sé que ha habido cambios de carrera en personas que comienzan a, vamos a decir, sospechar que no es adecuado lo que están estudiando para ellos. Y buscan quien les aconseje, quien les ayude a reflexionar. Y llegan a la conclusión de que no deben estar ahí. Entonces eso tenemos que enseñarle a los muchachos, o a las muchachas también. Debemos de enseñarle procedimientos para la comprobación de los resultados obtenidos. Órale. Procedimientos para la comprobación de los resultados obtenidos. Y inclusive le agregan y le ponen y de los esfuerzos empleados. Ahí se los dejo de tarea. ¿Qué procedimientos sirven para comprobar qué en los estudios que han aprendido? Yo no sé. Cada quien imagínenselo en su hábito. Y a ver qué resulta. Y esto es verificar que los pasos iniciales me llevan a los resultados que he querido obtener. Y de acuerdo a las exigencias externas, porque también luego tenemos situaciones, ahí no sé de ustedes, ahorita no los conozco, no los veo, pero no sé quién trabaje y aparte estudie. Entonces esas son exigencias externas que me limitan el tiempo, me limitan, no me incrementan el esfuerzo y me desgastan y me canso. Entonces todo eso es lo que hay que valorar y es lo que hay que comprobar los resultados. Entonces alguien decir, valió la pena el esfuerzo que hice para llegar a obtener un título de tal licenciatura. Ok, ya lo tienes, ahora ejércelo, vívelo. Porque si nada más lo querías como ornato, pues bueno, puede ser. Y también hay que enseñarles a utilizar métodos y procesos para revisión de las tareas y del aprendizaje realizados, lo cual permite al alumno y al profesor rehacer o modificar los objetivos propuestos y señalar otros nuevos. Y entonces, pues son los exámenes. Hay que hacer exámenes. Aquí la gran situación es que es corto el tiempo. O, bueno, con ustedes no, porque son 14 clases. Entonces pudiera realizar un examen cada 3 clases. Y de esa manera me doy cuenta si vamos bien o vamos mal. O puede ser que el alumno sea el bueno y el maestro el malo, o al revés. Y entonces habría que cambiar el camino que estamos desarrollando para ver otro tipo de estrategia, lo que estamos hablando, otro tipo de plan para llegar a un conocimiento que se le quede al alumno y hacer que se interese el alumno por ese conocimiento. Ahora, para poder yo enseñar y ustedes aprender, necesitamos unas técnicas. Bueno, no, ustedes no, más bien soy yo el que necesito establecer unas técnicas para poder enseñar. Yo me acuerdo que existen 2 criterios de enseñanza o 2 tipos de técnicas de enseñanza en general. Una de ellas es el tradicional, el maestro autoritario, el maestro sabiondo, el maestro agresivo inclusive. Yo me acuerdo en mi primaria, hace ya muchos años, que las patillas, ¿sí saben qué son las patillas? Bueno, me imagino, si no luego lo veremos. Las patillas nos las jalaban los maestros y sobre todo a las maestras les gustaba jalarnos para llamarnos la atención o castigarnos. En la escuela donde yo iba en la primaria vendían unas reglas de madera de 30 centímetros cuadradas. Pues esas no las agarraba un maestro para golpearnos en las manos cuando teníamos alguna falta. No me acuerdo qué tipo de falta, pero nos pegaban.
y si quitaba las manos cuando te iba el golpe, híjole, te iba peor. Y me acuerdo de la crueldad de algunos maestros, una maestra me acuerdo, que no quiero hablar de ella, pero bueno, ella se atrevía a pasar al alumno al frente y que se bajara los pantalones y los calzones para darle cinturonazos, digo, por favor. Entonces la agresión hacia ese alumno era tremenda. Y desgraciadamente pasó en una ocasión que tenía los chones con agujeros. Entonces imagínense la burla. Y los jóvenes, bueno, los niños somos crueles para burlarnos de otras personas, de los compañeros. Entonces imagínense esta personita, ser evidenciado al frente, ser golpeado y ser burlado. ¿Eso es enseñanza? ¿Es una técnica de enseñanza? Despreciable, despreciable. Yo acepto que la educación debe ser lúdica, debe ser alegre, debe ser que al alumno le den ganas de llegar a la clase porque se la va a pasar un rato bien padre. Puede ser 1 hora, 2, 3, no sé, pero bien padre y pensando que es lo más bonito. Porque hay veces de que creemos que pensamos y no, lo que tenemos es una alta rutina de acciones, de hechos, de función cerebral, que no nos lleva más allá de ver, alguien decía por ahí, no sé si sea grosero o no, pero decía, no ves más allá de tus narices. Entonces eso como que no funciona, como que no checa. Y somos humanos, a diferencia de las bestias de los griegos, tenemos razón. Los que nacimos bien y crecimos sanos dentro del rango de ser sanos, porque desgraciadamente hay algunos pequeños que nacieron con hipoxia cerebral, por X procedimiento, lo que haya sido, y entonces tienen ya mala función cerebral, tienen retraso mental, hay algunos que nacen con parálisis cerebral, etcétera, otros con síndrome de Down. Eso queda fuera del comentario. Hablamos de las personas que somos normales, o que nos sentimos normales. Pero en fin, es otro tema. Luego, entonces esas técnicas de enseñanza ya pensamos es el plan organizado por el docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo de que aprenda el alumno. Y son mediaciones, a final de cuentas. ¿Qué son mediaciones? Una mediación tiene detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente. Órale, aquí me estoy agrediendo yo. Dice, carga simbólica, y yo digo que no tan simbólica, relativa a la historia personal del docente. Su propia formación social, o sea, mi historia de vida. Mis valores familiares, mi lenguaje y formación académica. Órale. Formación social, ¿de dónde vienes? Alguien diría, ¿de dónde vienes? Te diré quién eres. Dime de dónde vienes y te diré quién eres. Tus valores familiares, bueno, está hasta por demás comentarlo. Sí saben lo que es un valor, sí saben lo que es dignidad, sí saben qué son los derechos humanos. Si no, pues vayan investigando porque se lo voy a preguntar. Su lenguaje. Aquí no se vale la excusa de que nos formamos en la Universidad de Alvarado. Para nada. O sea, allá pueden ser de esa manera, pero ya una gente con cierta cultura, cierta educación y cierto matiz profesional, ya no debe ser de esa manera. Si quiere la persona, hay veces que lo hacen bien conscientes. Y la formación académica pues es definitiva, ¿no? ¿Cómo quiero ser maestro si no sé, bueno, de tal materia si no conozco la materia? Porque puedo ser maestro de vida. Alguien se tomaba, en épocas muy pasadas, se tomaba en cuenta a la gente de edad como la gente sabia, porque tenía la experiencia, la vivencia, toda una vida total y tremenda, que al chamaco o a la gente joven no la conocía. Y como no había libros, tenían que apegarse a lo que les platicaba. Actualmente pues ya ha cambiado, ya inclusive los jóvenes nos dicen a los grandes que ya no sabemos nada, que somos ignorantes y que estamos viejitos. Pero bueno, eso ya es otra situación. Y entonces de esta manera el docente forma su experiencia de aprendizaje en el aula, porque también el docente aprende, aprendemos pues,
de dando las clases. Dicen que quién aprende más, el que recibe la clase o el que da la clase. Ahí les dejo la pregunta. Eso ya lo comentamos, las mediciones. Y esto es en razón de que las técnicas didácticas son principalmente una mediación epistemológica. Ahora se hable como filósofo. Las técnicas didácticas, o sea, las técnicas de enseñanza, son una mediación epistemológica. ¿Qué es la epistemología? Se los dejo de tarea. ¿Y de qué manera interviene la epistemología en la docencia? Bueno, en las técnicas didácticas. Y eso va a tener que ver mucho con el concepto de educación y principalmente con el concepto de enseñanza-aprendizaje y de docente y alumno, porque estamos en sociedad. Yo enseño, tú aprendes, y tú me enseñas y yo también aprendo. Ahora, las técnicas dan cierto color a la práctica docente, o cierta fortaleza, o cierta guía, ya que se encuentran en constante relación con las características personales y habilidades profesionales del docente. Yo me acuerdo, híjole, con todo respeto, que había una maestra de la primaria que decía: tengo 50 años de dar las clases. Y uno decía, pues ya retírese, ya pasó mucho tiempo. Pero bueno, pueden seguirse actualizando. Yo llegué a conocer profesores médicos que ya con bastantita edad seguían bien duchos y bien actuales en aspectos médicos. Entonces, no hay que renegar de la edad del profesor. Más bien hay que analizar, criticar constructivamente su técnica de aprendizaje, de enseñanza, su técnica de enseñanza, cómo nos enseña. Y es lo que, pues bueno, me estoy echando la soga al cuello porque le estoy dando pautas para que a un servidor lo califiquen, pero no hay ningún problema, vamos a verlo. Pero a mí me gustaría siempre vernos las caras, pero bueno, esperemos que sea en corto plazo. Y también tiene que ver las características del grupo como tal, las condiciones físicas del aula. Y aquí es lo que están viendo qué sucede. Y el contenido a trabajar y el tiempo, o sea, pero bueno, eso es, nos podemos adaptar bien. Y las técnicas didácticas son un conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento y lo transforme y lo problematice y lo evalúe. Todo eso tienen que hacer cuando se les enseña algo. Les llega el conocimiento, lo construyen, lo transforman con el bagaje de conocimiento que les había dicho, hagan un problema de ello, o sea, un por qué, un para qué. Y de esa manera evaluamos ese conocimiento, ¿me sirve o no me sirve? Y de este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. Y hay varias técnicas, pero esas las vamos a dejar para la siguiente presentación. Nos va a llevar creo que toda la presentación y a mí me gustaría que fuera con la presencia de todos para poder hacer ejercicios. Pero si no, bueno, pues ni hablar, el tiempo lo dirá. Entonces, si no sucede nada, la semana que entra nos seguiremos comunicando por este medio. Hasta luego.